Bueno, hola a todos. En esta clase terminaremos de ver entonces programación orientada a objetos, viendo tanto polimorfismo, que es bastante sencillo, como herencia, que también lo es, y veremos algunos conceptos de SOLID, que es List Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. List Substitution es bastante sencillo, Interface Segregation es muy entendible y Dependency Inversion es más de práctica. De hecho, en este curso pues nada más veremos como el concepto, no tenemos como una parte de práctica porque el curso no es tan grande, pero les dejaré el concepto para que lo entiendan y ya después lo haremos en el siguiente curso seguramente. Bueno, sin más, vamos a eso. Entonces, por acá tenemos el código, eh, tal cual como estaba, y empezamos viendo primorfismo. Entonces, el primorfismo lo que nos dice es que puede haber varias formas de algo. Entonces, por ejemplo, miremos este método. Ups, ya que estaba lo que había hecho. Miremos este método. Agregar producto. Me pide categoría, nombre y precio. Pero digamos que a veces yo no marco el precio porque en mi tienda, además de haber pues productos regulares, hay una sección de todo a 5.000, por ejemplo. Entonces, en la sección de todo a 5.000, los productos no vienen con precio. Entonces, ¿cómo hago para manejar esto? Yo puedo hacer un método que se llame exactamente igual que este, pero me pida algo diferente. ¿Qué me va a pedir diferente? No me va a pedir el precio. Y vemos que se arregló el error. Ahora, el precio, como ya sé que todo es 5.000, entonces le voy a poner 5.000 así quemado. No digo que esa sea la mejor forma de hacerlo, pero es efectiva para la práctica. Entonces, en el caso de que no me venga un precio, por ejemplo acá, ya lo tenía hecho, perfecto. Si el precio es igual a cero, entonces me va a agregar sin precio. Y en caso de que no, pues me va a agregar con precio. Entonces, este es el polimorfismo. Hacemos una, eh, creo que se llama, ah, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Sobrecarga, se llama sobrecarga de métodos. Entonces hacemos una sobrecarga de métodos para que hayan dos métodos iguales que hagan algo parecido, o bueno, no sé, depende de ustedes. La idea es que hagan algo parecido, pero lo que cambia son los parámetros. Entonces cambiamos los parámetros, cambiamos el funcionamiento y él entiende que cuando le pasemos una cantidad de parámetros va a ser algo y cuando no le pasemos esa cantidad va a ser otra cosa. En este caso, pues es un buen ejemplo. Veámoslo en acción. ¿Cuántas personas van a comprar? Una, con su nombre, David. Eh, Puedes comprar dos, categoría AA, precio cero y categoría B, precio 2.000. Entonces vemos que el primero, como le pasamos cero, me puso 5.000 de una vez. Esa es la idea de la sobrecarga de métodos, que eh, de pronto manejar formas diferentes de, de parámetros. A eso se refiere con polimorfismo. Es bastante sencillo, de pronto eh, útil en pocos casos, creo yo, pero pues bueno. Ya habiendo visto ese, pasemos a ver la herencia. Entonces, la herencia lo que nos dice es que puede haber una clase padre que herede sus propiedades, sus atributos y sus métodos a una clase hija. Entonces, vamos a verlo. Digamos que en este caso hay una persona, digamos que todo el mundo, pues acá en el ejemplo, las personas pagan siempre con efectivo o o pues un crédito o lo que sea. Pero hay personas que tienen bonos. Entonces vamos a crear una clase. eh, Reitero, esta quizás no es la mejor forma de hacerlo, pues a nivel de una empresa o algo así, pero es muy efectiva pues para el ejemplo que tenemos. Entonces voy a hacer una clase que se llama persona bono.java. Y esta clase entonces, ¿qué le va a decir? Le va a decir que extiende de persona. Listo. Entonces él me está diciendo, listo, acá me está diciendo que falta un constructor. ¿Por qué? Porque claro, el persona tiene un constructor, entonces le doy control o command punto y le digo añadir constructor. Acá me lo añade y me dice que listo. Veamos acá. ¿Qué hace cada cosa? Me da el constructor del objeto persona bono
Y acá este súper lo que se refiere es que ese nombre se va a manejar como el nombre de la clase persona. Listo. O sea, como ese constructor. Entonces, no hacemos un nuevo nombre, no hacemos una nueva variable, sino que es como si copiáramos toda esta clase y la pusiéramos acá. Entonces me está diciendo, ah, bueno, listo, cuando lo hagas, el nombre que llegue por parámetro no es una propiedad única de persona bono, sino que va a la propiedad de de la clase padre. Listo. Y aquí vamos a ver algo muy importante y es el Liskov substitution. Este principio SOLID nos dice que debemos hacer que el padre siempre pueda reemplazar al hijo. O sea, ¿cómo así? Si yo acá, por ejemplo, creo un método, por ejemplo, público, eh, imprimir pago. Y acá le digo south, public, void. Y acá le digo south, no se paga porque tiene bono. Listo. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Cuando yo acá le diga, bueno, hagamos una lógica rápida ahí, rapidita. Entonces, ¿cuál es tu nombre? No sé qué, persona, eso. Este texto lo vamos a sacar, entonces va a ser, mm, será algo así. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿cuántas personas van a comprar? Vamos a decirle que va a ser una. Nombre David, productos uno. Bueno, ahí funciona perfecto. Entonces, sigamos con el ejemplo. Eh, sí, nombre.contains, si contiene bono, bono. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a crear un objeto de tipo persona, pero será con persona bono. Y en caso de que no, será una persona común y corriente. Ahora, veamos que yo acá le estoy diciendo, yo le estoy diciendo, va a ser siempre de tipo persona. Y eso es muy útil porque acá vemos que la lista es de tipo persona. Entonces, si yo acá luego le digo que, bueno, esperemos. Acá me está dando un error, me está diciendo, eso no existe. Entonces, primero hay que decirle, persona, persona es igual a null. ¿Para qué? ¿Por qué? Por lo que les dije al principio de las clases, que es que cuando se crea una variable, solo existe dentro de la estructura que se cree. O sea, esta variable que se creaba acá, solo existía aquí adentro. De resto no existía. Lo mismo pasa con esto. Pues, por eso me da el error. Porque me dice como, oye, acá, eso no existe. Entonces creamos una nula por fuera y acá pues le asignamos el valor dependiendo de la que sea. Perfecto. Entonces, eh, esto me dice que creo que acá no. Creo que esto se podría quitar. Listo. Y, eh, y bueno, ahora es importante ver esto. Acá yo estoy manejando un objeto de tipo persona. Yo creo que un objeto de tipo persona bono no se puede añadir a la lista. ¿O sí? Sí, porque extiende. Listo. Bueno, acá es importante que el padre sea el que, o sea, creamos un objeto de tipo persona bono, pero lo ponemos en un objeto de tipo persona. Entonces, ahí es muy importante la herencia. ¿Por qué? Porque si yo ahora le digo, como por ejemplo, acá, persona, punto, y acá vemos que no me va a decir este método, no me está diciendo imprimir pago. Listo. Entonces, en parte es porque persona, pues no tiene ese método, ¿cierto? Y en caso de que yo lo hiciera, entonces él me haría un error, me diría, hey, no existe, o sea, si yo fuerzo esto, él me dice, hey, no existe ese método y se me crashea la aplicación. Entonces, lo que dice el List Substitution es, los padres siempre deben tener los mismos métodos
que los hijos y también las mismas propiedades, por decirlo así. Se pueden cambiar, se pueden reescribir, sí, pero deben tener los mismos. ¿Cómo así? O sea, yo acá le puedo decir, eh, bueno, lo voy a copiar de acá. Listo. Y acá entonces ya, esto sería resolver. Y vamos a ver, por ejemplo, con dos personas. Entonces, ¿cuántas personas van a comprar? Dos. David Bono va a comprar un producto de categoría AA de 0 pesos. Y la otra persona va a ser un producto de categoría AA de 0 pesos. Entonces me dice, no se paga porque tiene uno. Y el otro dice, mucha plata, o sea, paga mucha plata. Entonces, acá vemos que estamos trabajando con, digamos, dos tipos de personas diferentes, una que tiene uno y otra que no. Ambas tienen las mismas cosas, pero se comportan de forma diferente. Esa es la idea de la herencia. Pues, a ver, acá sí se pueden hacer, por ejemplo, acá, yo sí puedo hacer un objeto, imprimir pago, algo raro. Yo sí puedo hacer un objeto nuevo y me funciona. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es mantenible, porque cuando yo quiera reemplazar este por el objeto padre, me va a dar un error. Y la idea es que siempre pueda reemplazar los objetos hijo por el objeto padre para hacer este tipo de cosas y evitarse los errores, porque si acá le digo algo raro, pues me va a dar un error, me va a decir, persona no tiene ese tipo de cosas. La idea es que los ejemplos en los que se use esto, eh, bueno, pues ya lo mirará cada persona, pero la idea es que sean en momentos en los que, por ejemplo, tengo un objeto de animales mamíferos, entonces puedo yo crear un animal mamífero, en, lo que pasa es que no sé cuáles son, digamos animales voladores. Y digo, ah, listo, entonces un animal volador es un pájaro y otro es un águila. Listo, entonces pueden compartir características, aunque si nos vamos a lo exquisito, pues puede que seguramente sea mejor crear un objeto águila y un objeto pájaro, sin herencia, porque tienen cosas diferentes. Y recordemos que por el principio de abstracción, pues ninguna clase debe tener algo que no use. Listo, esa es la herencia, pero también hay herencia a objetos abstractos que son solo como un modelo. Entonces creemos. Entonces acaba de decir imprimir pago, pago.java. Y me guiaré del ejemplo que ya tenemos. Le diremos que es una interfaz. Aquí ya me la crea. Entonces va a decir que tiene un public void, imprimir pago. Minúscula, corchete, paréntesis, listo. Esto es una interfaz que es como un modelaje de qué métodos puede tener una clase. Listo. Esa interfaz luego también se hereda. Pero entonces es como si se heredara solo un modelo, no se hereda nada de funcionalidad. Y ya veremos cómo funciona. Entonces, cuando estoy en persona, si yo quiero hacer que me imprima un pago, entonces yo le voy a decir, eh, implementame, ya que no es extiéndeme, sino implementame, imprimir pago. Listo. Y acá me está diciendo, oye, me está diciendo que estás implementando una clase abstracta y esa clase abstracta tiene un método, se llama imprimir pago. Entonces, si le doy control punto, me dice, hey, yo te ayudo a implementar los métodos que no tengas implementados. Acá me lo crea. Y vemos que tenemos una notación o un decorador que dice override, o sea, sobrescrito. Eh, creo. Lo que nos dice esto es que este método ya existe y lo estamos como sobrescribiendo. Entonces acá él me da algo por defecto. Y acá entonces lo que lo va a imprimir es sold, mucha plata. Listo. Y ahora, cuando extendemos al otro lado, acá en persona bono, entonces vemos que también eh, podemos sobreescribirla. Entonces vamos a escribir imprimir pago y me dice override, la quiere sobreescribir. Entonces, sí, ahí. Entonces, sí. Y acá me dice super.imprimir pago. Puede ser, puedo usar esa, pero también puedo hacer mi propio método. Root, no paga nada.
Listo. Ejecutemos para ver cómo nos va. ¿Cuántas personas van a comprar? Dos. David Bono. Productos uno a 100. David solamente. Productos uno B, B 200. Listo, entonces acá vemos que... Ah, no me imprimió mucha plata. Lo quité, creo. Eliminamos esto. Vamos a correr. 2 David Bono. Productos uno a 100. David solamente. Productos uno B, B 200. Entonces no paga nada y paga mucha plata. Ahora, ¿esas interfaces para qué sirven? Bueno, las interfaces sirven para implementar como características de a poquitos. O sea, por ejemplo, eh, tenemos una clase que usa, sé cómo hacerlo con un método sencillo, pues con algo sencillo. Eh, por ejemplo, puede que sean varios tipos de personas. Entonces a uno se le hace una facturación por débito, otra por crédito, otra por no sé, un método de pago online, otra por efectivo o lo que sea. Todas ellas pueden tener una implementación de una clase pago, o sea, de recibir pago. Eso todas pueden estar así. Pero cuando se haga esa implementación, que acá ya me está dando un error, cuando yo haga esa implementación, le voy a decir, hey, esta es por débito, se factura débito. Y ahora, como esta también le está dando sus atributos a esta, entonces esta pues ya tiene débito, o sea, ya no pasa nada más. El caso es, List Substitution lo que nos dice es que los padres siempre deben tener los mismos métodos que los hijos y viceversa. O sea, que aunque puedan sobreescribir métodos, no se creen nuevos para que no haya una posible ruptura en el código, pues cuando se quiera reemplazar. Listo. También no solo, o sea, eso no solo por manejo de errores, sino también por forma de leer el código. O sea, si tienen algo en común, la idea no es que tengan algo solo en común, sino que tengan todo, pero que sean diferentes formas. Por ejemplo, caminar. Entonces, que, por ejemplo, un elefante de pronto de un paso de 1 metro, mientras que un ratón pues de un paso de milímetros. Esa es la idea. Y bueno, listo, con la substitución, esa es la idea. La herencia, entonces ya sabemos que depende del lenguaje, porque en Java hay de interfaces y de otras clases como tal. En Python es un poco diferente. Eh, entonces la interfaz es simplemente como traer un modelo, pero siempre toca escribir sus métodos, siempre toca escribir los métodos de una interfaz. Pero el extends, cuando yo hago, eso es con un implement, la interfaz. Y cuando yo hago el extends es porque ya traigo todo el código de una clase. Ahí ya no tengo que volver a escribir solo los que yo necesite. Por ejemplo, acá yo no estoy escribiendo el otro que es recibir pago. ¿Cierto? Yo no lo estoy recibiendo, no me saca un error, puede estar así perfectamente. Esa es la herencia. De pronto es un poco confusa. Tienen que de pronto eh, buscar en internet un poquito más, pero esa es la idea. O sea, traer atributos y métodos a otra clase. Y a las interfaces traer el modelo. Por otro lado, sabiendo que la ley substitution nos dice que los padres siempre deben poder sustituir a los hijos, hay otra que nos dice interface segregation. Segregation es como separación, como segregar, separar. Lo mismo. Esta interface lo que nos dice es que si no se necesita algo, no se agrega a la interface. O sea, si, por ejemplo, eh, aquí en persona bono, yo puedo decir que el bono tiene un límite. Entonces, digamos que voy a decirle que haya un método de cobrar bono. Listo. Pero entonces ahora, ese cobrar bono
acá en persona me lo piden. Me dicen, hey, intégralo. Pero persona en sí no tiene bonos. Los que tienen bonos es la clase de persona bono. Entonces acá no me sirve implementar pago. Entonces yo qué hago? No lo voy a poner acá, este, sino que crearé una nueva clase. Nuevo file, entonces cobrar, bueno, punto Java. Interface, lo pongo acá. Uy, public void, cobrar bono. Listo. Y acá, entonces, cuando yo lo quiera, sabemos que sea número de error. Y acá, como yo quiero implementar ese cobrar bono, entonces lo voy a hacer acá. Implement cobrar bono. Listo. Entonces estoy extendiendo la clase persona todos sus métodos, pero además implementando de la clase abstracta el método de cobrar bono. Acá me está diciendo, hey, falta escribirlo. Listo. Entonces lo escribimos. Ya está. Entonces, lo que nos dice la separación de interfaces es, si necesitas sí o sí eh, un conjunto de métodos, ponlos en una sola interfaz. Pero si hay uno que no se pueda usar, crea una nueva interfaz. O sea, separa las interfaces para que tengan sentido. Que nunca se integre un método que no se necesite. Como en el caso de acá, si yo implemento eh, cobrar bono, pues acá no se necesita, es un código que seguramente va a dar algún error en algún momento porque estoy implementando métodos que no se necesitan. Es lo que nos dice Interface Segregation. Y el último, que es dependencia, inversión de dependencias, perdón, lo que nos dice es algo muy interesante. Es algo rarito, pero nos dice prácticamente que los módulos de alto nivel no dependan de los módulos de bajo nivel. Si se preguntan qué es esto, que los módulos de alto nivel no dependan de los módulos de bajo nivel, es en un programa grande hay un módulo, por ejemplo, que se encargue de la lógica principal de la aplicación. No sé, por ejemplo, de mostrar datos o de lo que sea la aplicación. Es, digamos, el conjunto grande de lo que se necesita. Entonces, si yo estoy en una aplicación, por ejemplo, que me muestra lecturas diarias, por ejemplo, entonces el módulo principal es eso que muestra las lecturas. Y hay módulos de bajo nivel que son los que hacen, por ejemplo, una lectura a una base de datos. Esa lectura a esa base de datos puede ser o de la base de datos como tal, o puede ser de, eh, por ejemplo, del mismo celular, si yo tengo una persistencia offline, o sea, si yo tengo una forma de que me descargue textos para que cuando el celular no tenga conexión a internet, aún así pueda mostrar algo. Entonces, podemos cargar los datos de la base de datos o podemos cargar los datos de esa base de datos local en el celular que nos sirve para cuando no haya internet. Como yo puedo hacerlo de aquí o de aquí, entonces me está diciendo que un módulo de alto nivel, o sea, que la lógica de mostrarlo no dependa de esta o de esta, sino que dependa de abstracciones. O sea, de algo así, de algo como esta, que nos diga, uy, no sé si lo alcanzan a ver ahí bien, de algo como esta, de cobrar bono, que nos diga, como, hey, yo voy a hacer una lectura, pero entonces puede que sea de aquí, puede que sea aquí, y ahí es donde empezamos a usar los objetos. Puede que una sea base de datos en la nube y base de datos local. Una clase de base de datos en la nube y una clase de datos local. La interfase nos ayuda a, a tener los mismos métodos, a tener como una persistencia en su forma, pero que no dependa de una clase como tal, sino que dependa de una abstracción. Esto, pues más adelante lo haremos más a detalle, de pronto no tienen que entenderlo ya porque se entiende con la práctica y con usarlo muchas veces, pero esa es la idea, que no dependa como algo exacto, sino de un modelo. Y también nos dice otra cosa y es eh, que se debe como mantener, bueno, lo mismo que Interface Segregation prácticamente. Esa es como la idea. Entonces,
Eh, Eso sería más o menos todo. Pues lo que nos dice es, lo que nos enseñan estos principios SOLID es que todo esté separado, que todo sea como modular. No al momento de yo llegar y decir, ah, bueno, entonces para cada método voy a hacer una interfase. No. La idea es que cumplan como el SOLID una única responsabilidad. Como que si esta es lectura de base de datos, entonces yo acá seguramente pueda tener leer leer base de datos. Y de pronto escribirla y modificar. Listo. Entonces, tengo esto tanto para la base de datos local como para la base de datos en la nube. Y así puedo tener como una persistencia en su forma, pero una separación en que no depende ni de esta ni de esta. Eh, Esto haremos como en el siguiente curso haremos una aplicación que integre estos principios SOLID, implementaremos adaptadores para que esta persistencia pues funcione y demás. Eh, Recordándolo rápidamente, Single Responsibility es que una clase debe tener una sola responsabilidad, que si es la de base de datos, sea la base de datos, no la de analíticas, que si es la de conectarse a la base de datos, no sea la de la lógica de la aplicación, que si es la de la lógica de la aplicación, no sea la de, no sé, no sea la de agregar amigos o algo así. Open Closed, que se usen los modificadores de acceso para que se pueda modificar y acceder a las variables solo desde donde se necesite. Que si lo necesito en la clase principal, seguramente no. Seguramente en la lógica principal no se use, por ejemplo, el acceso de la conexión a la base de datos. No tiene sentido. Entonces, eso es para que se use solo cuando se necesite. List substitution es para que haya una persistencia en los datos y en los métodos, tanto de los padres como los hijos, que sean iguales, pues iguales con comportamientos diferentes, para que se puedan reemplazar y no vaya a tener un problema intentando usar un método que no existe o una propiedad que no existe. Interface segregation es separa las interfaces. Si tienes una que necesita, eh, por ejemplo, mm, por ejemplo, leer base de datos y en una tarea solo voy a leerla, pero no voy a escribirla, y en la otra sí voy a escribirla, entonces es mejor hacer dos interfaces, que una la lea, que otra la escriba, pero no unirlas porque en una tarea sí voy a usar ambas, pero en la otra no. Entonces en la segunda tarea va a quedar como un espacio vacío y eso se puede prestar para errores, además de que la modularidad ayuda a entender el código más fácil. Dependency inversion, como lo vimos, es que no dependamos de las cosas de alto nivel o de alto uso, por decirlo así. No dependan de las cosas que manejan otras conexiones o cosas así. Entonces, aquí lo mejor es que ambas, o sea, por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer una nueva hoja. Si yo tengo base de datos, que lo voy a hacer así súper rápido. Si yo tengo base de datos y tengo lógica principal, que vuelvo a hacer una pantallita con gráficos. Si yo tengo lógica principal y esta, y acá tengo, esta es offline y esta, y esta es online. Eh, Venga, nos acerco un poquito más. Si yo tengo esta lógica principal y esta es offline y esta es online, entonces yo quiero una interfaz, eh, bueno, la voy a hacer por acá, como un modelo, pero no sé cómo hacerlo. Voy a escribir interfaz, así, interfaz. Entonces, digamos que los que nos ayudarán a conectarnos van a heredar ambos de esta. Listo. Van a heredar ambos de la interfaz.
Y este seguramente haya un adaptador para que me llegue de esa o me llegue de la otra, me ayude a mostrarla acá. Listo. Entonces, uy, eso lo hice mal. La idea es que si necesitamos que un módulo de alto nivel o un módulo de bajo nivel dependan de lo mismo, entonces seguramente no se quiere hacer una conexión directa, sino que ambos dependan de una interfaz. Eso lo haremos más adelante, pero esa es la idea. Y con este ejemplo, ahí ustedes pueden ver cómo funcionan las interfaces, cómo funcionan de pronto los extends, los interfaces. No en todos los lenguajes es igual, por ejemplo Python es un poco diferente. Les recomiendo que hagan pruebas con esto, que miren cuándo se hereda, cuándo no. Eh, de pronto en un código tan sencillo como este, de pronto no es tan necesario y de pronto ustedes no ven la necesidad, pero cuando son miles de archivos de código, es útil, es muy útil. Además, cuando se tienen varios proveedores, porque por ejemplo, si solo tengo una base de datos, pues seguramente no es tan útil hacer una interfaz que un adaptador o esas cosas. Pero si son varias formas de tener bases de datos o varias formas de analíticas o varias formas de persistencia o varias APIs o lo que sea, es muy útil tener eso separado. Eh, Esto, como lo vuelvo a decir, se verá más a fondo en el siguiente curso que haremos una aplicación más grande. Pero lo pueden ir mirando, lo pueden ir cacharreando. Y la tarea para ustedes es esta: implementar el cálculo total de todo lo vendido. Esto lo pueden hacer en el método persona y lo pueden hacer como una interfaz eh, que es implementada en el método persona, en ambos. Y en el de el bono pues, lo extiende y lo sobrescribe. Y hacer el código en Python. En Python encontrarán que las interfaces no existen, pero existen clases con métodos abstractos que se pueden heredar. La idea es que usen eso. Listo. Y no siendo más, pues por acá se termina este curso. Eh, es un poco complejo, con conceptos bastante amplios y seguramente les tengo que buscar un poquito más cómo funciona todo. Pero si tienen cualquier duda, me lo hacen saber. Y espero la solución de la tarea. Chao, chao.